por favor. Muy bien, pues vamos a seguir con esta parte de los supuestos para luego usar el Gretel y hacer una lectura de, en la medida de lo posible, de casi todos ellos. Bueno, veamos. Estábamos hablando del supuesto de estabilidad de los parámetros, que lo que les decía pareciera algo, es obvio, pero ya cuando estimas, es decir, los datos pues te dicen otra cosa que no necesariamente se apega a los supuestos. Y entonces, si no lo identificas, pues al final podrías decir, por ejemplo, hice una regresión para todos los datos, para todo el conjunto de datos, y la regresión no tiene un buen ajuste, ni tampoco, y por lo tanto, que así se esperaría que pase, las variables no son significativas. Y eso puede ser que se deba a simplemente que hay inestabilidad en los parámetros, así de sencillo. Y entonces identificas eso y corriges la inestabilidad y resulta que si hay un modelo o más de un modelo detrás de los datos, ¿no? Así que sería un error enorme decir que no hay un modelo cuando sí lo hay, ¿no? Bueno, además de la estabilidad de los parámetros, ¿de qué más hablamos? ¿De qué otro supuesto? De la forma funcional lineal. Correcto. ¿En qué consiste la forma funcional lineal? Profesor, nos está compartiendo la pantalla. Ah, perdón, creí que sí. Ahí se ve. Sí, ya. Bien, gracias. ¿En qué consiste la forma funcional lineal? ¿Alguien? También es un supuesto bastante importante, muy útil, digamos. Fíjense, cuando hablamos de forma funcional lineal, hay que pensar en lo siguiente. Nosotros creemos que entre y x y hay una relación mediante una combinación lineal. Eh, como su nombre lo dice, es una combinación lineal. Este es un modelo de regresión lineal. Parte de la premisa de que la relación entre y las variables explicativas es lineal. Esa relación lineal se puede ver en dos sentidos, aunque solo uno de ellos es el que propiamente tiene que ver con el nombre de forma funcional lineal, pero la no linealidad en un modelo se puede abordar en dos sentidos. Un sentido es la linealidad de los parámetros. 5.1 sería, bueno, 5.1
Estaba usando otra notación. Era esta. No. Este es no linealidad de las variables. Y la otra va a ser no linealidad de los parámetros. Fíjense, esta es la variable X. En su relación con la variable Y, poniendo un poco de atención, las potencias que tiene X o las transformaciones que tiene X, por ejemplo, no tiene logaritmos, no está elevada al cuadrado. ¿Qué más podemos pensar? No tiene aunque la estandarización no le quita la parte de linealidad en algún sentido, pero observamos que no hay más que linealidad entre Y y X. Esa es no linealidad, perdón, esa es linealidad de las variables. Si le ponemos a X un cuadrado, por ejemplo, a esta ecuación, ya estamos asumiendo que hay no linealidad entre las variables, de la variable explicativa a la variable Y. Si hacemos una inspección de ese tipo con los parámetros, que son estos, también observamos que esos parámetros están expresados de manera lineal, pero podrían ser expresados de manera no lineal. La no linealidad en los parámetros es estrictamente aquella a la que le llamamos forma funcional no lineal. Por lo tanto, cuando decimos el supuesto de forma funcional lineal, se refiere a los parámetros estrictamente. O sea, en un texto, lo primero que te van a desarrollar es la no linealidad o la linealidad en los parámetros. Sin embargo, el supuesto es más amplio. También abarca la parte de no linealidad de las variables. Cualquiera de esas dos posibilidades te dice que no hay una forma funcional lineal entre Y y X. Así que tendríamos que abordar ambas. Una es más sencilla de abordar que la otra. La más sencilla de abordar es la no linealidad de las variables. La no linealidad de los parámetros implica un poquito de teoría más. Cuando hagamos la corrección de este supuesto, vamos a ver esta parte de la no linealidad de los parámetros. O bueno, de una forma de corregirlo. Una forma de corregirlo es usar algo que se llama mínimos cuadrados no lineales. Bueno, hablemos un poquito de por qué se da esto o cómo se ve. Nuevamente, vamos a un diagrama de dispersión. Así que el diagrama de dispersión me puede hablar de tres cosas. Del sentido de la relación entre variables. Dos, de el cambio en los parámetros. Y tres, de la no linealidad entre las variables. Por ejemplo, si tenemos un diagrama de dispersión donde los datos hacen esto, lo voy a poner bueno, vamos a ponerlo así. Digamos que los datos hacen esto. Aquí va la nube de puntos. ¿Sí se ve? Sí. Aquí va la nube de puntos y empieza a hacer esto. Esa es la relación entre X y Y. Y se me ocurre a mí hacer un modelo de regresión lineal simple entre Y y X. Entonces, pues podría tener una regresión que sea, el modelo haría algo así. Ese sería el modelo. Si se fijan, el ajuste no es tan bueno, ¿no?
¿Qué voy a esperar? Pues R's cuadradas bajas, tal vez no significancia de las variables, en este caso de la variable explicativa X. La primera idea de esto es, además del ajuste, es, ¿existe una relación positiva entre los datos Y y X? ¿Me podrían decir si eso es correcto? ¿Hay una relación positiva entre Y y X? ¿Qué opinan? Es decir, observo que X aumenta y entonces también observo, y bueno, observo también que Y aumenta. ¿Cuál sería su respuesta? Sí, ¿no? Aumenta la X, también aumenta la Y. Correcto. Entonces, la relación es positiva. Si calculamos una correlación, pues esperaríamos que dé positiva. El parámetro de el beta de esta regresión, esperaríamos que dé positivo. Pero observando este gráfico decimos, pues no es muy bueno el ajuste porque la relación entre Y y X no es lineal. Es más bien así. Necesitaría algo de este tipo, ¿no? Y tal vez algo de ese tipo lo puedo modelar así. Lo podría modelar con Y igual a un alfa más un beta y luego el XY y el XY al cuadrado. O sea, asumiendo este modelo me podría dar un mejor ajuste que el modelo lineal, el modelo donde XY no tiene un cuadrado. ¿Sí? Así que, ¿qué voy a esperar en ese nuevo modelo? Pues un mejor ajuste. Y que si en el modelo anterior había alguna variable no significativa, en este modelo sí habría una variable significativa porque está capturando la relación entre Y y X. Así que un supuesto, cuando no se cumple el supuesto de forma funcional lineal, significa que puedo mejorar el modelo. Tal vez el modelo que estimé no esté mal, pero sí puede estar mal, porque el ajuste sería deficiente. Pero tal vez no esté mal. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues con la prueba de forma funcional lineal, si la prueba te dice, oye, podría haber no linealidades en el modelo, explóralas, genera esos modelos y compáralos para que puedas saber cuál es un mejor modelo y con cuál te vas a quedar, ¿no? Entonces, si el modelo lineal no es tan malo, no estaría mal quedarse con el modelo lineal. Pero si el modelo no lineal es bastante superior, pues puedes quedarte con el modelo no lineal. Aquí va a depender ya de ciertos criterios de interpretación de los datos, de la facilidad para explicar un modelo u otro, o de trabajar con un modelo o con otro. Pero el supuesto te dice, existen posibilidades de no linealidades y explóralas. Así que eso habría que hacer. De esto se trata el modelo el supuesto de forma funcional no lineal. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. ¿Cuántos supuestos más vimos? ¿Alguien? Bueno, me parece que solo uno más y fue la correcta especificación así. De acuerdo. En realidad ese supuesto de correcta especificación implica varias cosas. Correcta especificación abarca la forma funcional lineal, pero y además de la forma funcional lineal,
habla de la cantidad de variables que tiene el modelo. Voy a escribir ahora sí el modelo amplio. Este es el modelo de regresión lineal múltiple. Y lo que estamos haciendo aquí es proponer lo siguiente, que Y puede ser explicado por esta variable explicativa, pero también por esta otra variable explicativa y todas las que están ahí en medio. ¿Cuántas variables explicativas hay? ¿Cuántas quedamos que había? K-1. K-1. Entonces estamos proponiendo que hay K-1 variables explicativas. Pues bien, en estricto sentido, lo que hacemos al estimar un modelo y digamos que metemos K-1 variables explicativas, estamos diciendo que no hay más variables ni hay menos variables para explicar a Y. Que todas las variables que tienen que explicar a Y están ahí y son esas. Pero en realidad, cuando estimamos un modelo, no sabemos cuántas variables son ni quiénes son, pero tratamos de encontrar la mayor cantidad de variables explicativas, ¿cierto? Lo vimos cuando aplicábamos la reducción de lo general a lo particular. Queremos encontrar la mayor cantidad de variables explicativas y que ese modelo sea el que explique más dentro de la combinación de esas variables. ¿Por qué hacemos eso? Porque tratamos de hacer que se satisfaga este supuesto. El supuesto donde no estamos omitiendo ninguna variable ni estamos agregando ninguna variable que no se tenga que agregar. Esto se explica de dos maneras o se escribe de dos maneras. Tiene dos vertientes. Una vertiente es que no hay omisión de variables relevantes. No nos equivocamos en este sentido, es decir, no omitimos ninguna variable relevante en el modelo. Y la otra parte de esto es que no hay adición de variables irrelevantes. Y esto significa que no cometimos el error de agregar variables que no le aportan al modelo. Si no cometemos ninguno de estos dos errores, entonces tenemos exactamente las variables que deben de estar. ¿Se entiende? Y de alguna manera, como les decía, buscamos esto cuando queremos tener modelos con R's cuadradas altas, con la mayor cantidad de variables significativas, o con modelos que cumplan ser los mejores entre cuando comparamos con distintos criterios de información. Ahorita vamos a pasar al software y nada más quería ver si me estaba faltando algo, pero creo que no. Hay pruebas para cada una de estos supuestos. Bueno, hay más de una prueba para verificar cada uno de estos supuestos. Hay pruebas también de omisión de variables y de adición de variables. Así que
pues vamos a terminar esta revisión de estas pruebas con el software. Veamos cómo se hace en la práctica. Déjenme bajar el volumen acá. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, sí se escucha. A ver si no se hace eco. ¿Me escuchan bien? Sí. Permítanme. No están conectados mis audífonos. ¿Podrían hablar nuevamente? Sí, profe. Igual creo que puede agregarse la tablet en modo complemento. Creo que ya los escucho bien. Si ya me escuchan bien y yo ya los escucho bien, ya. ¿Ven la pantalla del Gretel? Sí, profe. De acuerdo. Pues habíamos llegado a un nivel del diagnóstico donde aplicamos pruebas de normalidad, aplicamos pruebas de autocorrelación y aplicamos pruebas de multicolinealidad. ¿Cierto? Apenas se conectó. Bien, entonces, ¿cuál es la siguiente prueba? De acuerdo al orden de los supuestos, nos quedamos en multicolinealidad y veíamos que hay un problema de multicolinealidad. ¿Alguien habló? Después de la no multicolinealidad, ¿qué supuesto vimos? La estabilidad de los parámetros. La estabilidad de los parámetros. Correcto. Pues veamos esto. Vamos a hablar de este grupo de 3 pruebas. Que se llama contraste de razones de verosimilitud de Quant. Y lo vamos a complementar con un contraste de Q-sum y Q-sum-Q. Veamos esto. Les recuerdo del miércoles que les dejé que investigaran qué es la prueba de White, qué hace la prueba de White. Hoy, como parte de sus tareas, es investigar qué hace este contraste. Este contraste de Quant.
Fíjense, a grandes rasgos, lo que hace el contraste es graficar un estadístico. Por ejemplo, aquí dice contraste F de cambio estructural y son todas estas líneas. Para el periodo que tenemos, que es una serie de tiempo, se calcula el quant, así lo llamamos. Se calcula el quant y este es el valor del quant. ¿Sí me escuchan? Sí. Profe. Bien, entonces, ¿qué nos interesa observar en este quant? La altura. Fíjense, al 5% y se traza esta línea. Así que cuando el quant está por encima de esta línea, significa que puede haber un problema de inestabilidad de los parámetros. Está curioso, ¿no? Pero bueno, fíjense. ¿Qué nos diría aquí entonces? Que posiblemente haya un problema de estabilidad en ciertas observaciones. Y vamos a complementar esto con lo siguiente. Además de este contraste, pedimos un contraste que se llama QSUM y QSUM de cuadrados. El QSUM, digamos, lineal, nos arroja dos salidas, una gráfica y una numérica. Esta es la gráfica, que principalmente vamos a usar la gráfica. Sin embargo, aquí también lo que tenemos es los detalles de la prueba QSUM. Lo que vemos son los... Aquí hay algo curioso, por decirlo de alguna manera, porque el QSUM y el QSUM de cuadrados utilizan algo que se llama residuos escalados. Ustedes van a investigar qué hace también el QSUM y la prueba QSUM de cuadrados. Pero, aunque ahorita no sabemos qué es un residuo escalado, por lo menos sabemos qué es un residuo. O sea, está usando los residuos para lo que sea que haga esta prueba. Les había dicho, si hay inestabilidad de los parámetros, significa que el modelo pierde ajuste. Si el modelo pierde ajuste, entonces el residuo se hace más grande. Algo que me hable de el ajuste y qué tan deficiente es, va a aumentar. Así que los residuos escalados son una variable que sirve para eso. Vamos al gráfico. Aquí está el gráfico de QSUM. Esta trayectoria son los valores que veíamos en la otra salida, que son los residuos escalados. Así que para cada observación podemos ver la trayectoria del QSUM. Y lo que buscamos aquí, por default, se grafica un intervalo de confianza para el QSUM del 95% de confianza. Si el QSUM se sale de estas bandas al 95% de confianza, lo que decimos es que hay inestabilidad. En este caso, el QSUM no rebasa estas bandas en ninguna observación, en ningún punto. Por lo tanto, esta prueba de QSUM da evidencia de que no habría un cambio estructural relevante. Hay que complementar esta prueba también con la lectura de un QSUM de cuadrados. Y nuevamente aquí lo que vemos es los datos de esta prueba QSUM de cuadrados, pero lo que nos interesa es este gráfico. Bueno, el gráfico resume lo que veíamos numéricamente. Tenemos la trayectoria del QSUM de cuadrados, tenemos estas bandas al 95 y resulta que no vemos
algún punto, tal vez estos puntos son los que tienen más posibilidades de inestabilidad, pero no lo hay. Así que no identificamos un problema de inestabilidad. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. Entonces, para no olvidarlo, como parte de las pruebas que van a investigar, es de razones de verosimilitud de Quant y las pruebas Q-sum. Son de las más comunes. Si hubiera algún tipo de inestabilidad, por ejemplo, en este punto es el año 1977. Voy a regresar un poquito a lo que sacaba la prueba de Quant. Nada más Perdón, profe, pero le interrumpa. Sí. ¿Había dicho qué era lo que íbamos a investigar? O sea, ahorita esto que mencionó ahorita. Sí, ¿La prueba estas de qué? pruebas. Prueba de razones de verosimilitud de Quant, prueba Q-sum y prueba Q-sum de cuadrados. Ah, ok, esas tres. Gracias. Bien. Solo déjenme cerrar aquí algunas ventanas. Bien. Regresamos entonces al Quant. Vamos a hacer esta lectura. Dice, contraste de razones de verosimilitudes de Quant para cambio estructural, que veíamos el gráfico, lo cerré. Déjenme, cierro este y lo vuelvo a pedir. Aquí está. Vamos a hacer una lectura más detallada de esto. Dice, contraste de razones de verosimilitud de Quant para cambio estructural. Y esta parte es muy importante. Dice, en un punto desconocido. Lo que hicimos ahorita fue diagnosticar el cambio estructural sin saber en dónde pueda haber cambio estructural. Una vez que aplicamos estas pruebas, podríamos tener una mejor idea de cuál puede ser un candidato de cambio estructural. El punto donde hay cambio estructural es donde cambian los parámetros. ¿Y qué habría que hacer? Pues dividir una muestra en dos y estimar dos modelos, por ejemplo. Así que esa es la consecuencia del diagnóstico de cambio estructural. Bueno, como no sabemos, inicialmente dónde puede haber cambio estructural. Sí, adelante, Miguel. Ahí comenta que se tendría que dividir en dos modelos, pero también luego en la literatura recomiendan introducir una variable dummy. ¿Cuál de las dos sería más recomendable? Sí. También se puede introducir una variable dummy. No creería que haya algo recomendable para todos los casos. Si tiene sentido estimar dos modelos distintos, adelante. Pero si solo queremos un modelo, solo necesitamos un modelo, se puede introducir una variable dummy. Que básicamente lo que va a hacer la variable dummy es suprimir ese punto, ¿no? Y entonces hacer el modelo como si no existiera esa observación. Esa es una forma de usar el cambio estructural. Pero también puede haber otras especificaciones usando variables dummy y quedándonos con un solo modelo. Pero eso sería lo común. Si solo queremos un modelo, poner una variable dummy sobre las observaciones o la observación que tiene cambio estructural. Vale, gracias. Bien. ¿Cómo podemos saber si hay un cambio estructural sin hacer pruebas? Pues porque si se trata de series de tiempo,
puede haber años que son atípicos. Por ejemplo, un año de crisis, si tenemos datos anuales. Y entonces, en ese periodo, los datos no se van a comportar como se deben de comportar. Por ejemplo, pensemos en la pandemia. Las distintas variables económicas, financieras, demográficas, tuvieron comportamientos atípicos. Demográficamente, pues, mayor mortalidad, ¿no? En mercados financieros, pues hubo precios de acciones que tuvieron disminuciones muy grandes, y tal vez para las farmacéuticas hubo aumentos muy grandes. Económicamente, pues el crecimiento económico. Cayó el crecimiento económico, así que son años atípicos. Son años que podríamos llamar de cambio estructural, porque los parámetros que hubiera tenido un modelo en un periodo previo a la pandemia tenían un cierto valor, y llega la pandemia y entonces hay un cambio en los parámetros. Si continuamos con el modelo después de la pandemia, observaríamos o esperaríamos observar que los parámetros vuelvan a su nivel, y por lo tanto el modelo previo a la pandemia sea el mismo después de la pandemia. Esperaríamos, ¿no? Eso habría que hacerlo. Pero si se fijan en este ejemplo, para atender la pregunta de Miguel, digamos que estamos en la pandemia, en el último año de la pandemia, y yo quería hacer un modelo que tuviera que ver con el PIB desde hace 30 años. Viene el modelo 30 años atrás, llega la pandemia y ahí detecto que hay inestabilidad o cambio en los parámetros, y solo tengo datos hasta el último año, y digamos que ese año es hoy. Entonces quitaría esas observaciones y me quedo con un solo modelo, ¿no? O si tengo observaciones suficientes dentro del periodo de la pandemia, podría ser un modelo previo a la pandemia y un pequeño modelo dentro de la pandemia, y podría comparar el comportamiento de los dos modelos. Y ahí necesito dos modelos entonces, ¿no? Pero si fuera el día de hoy y entonces tenemos datos pre-pandemia, pandemia, post-pandemia, y quiero meter todo en un solo modelo, haríamos lo que dijo Miguel. Meteríamos unas variables dummy para los datos del periodo de la pandemia, pero estimaría todo el periodo previo, durante y después de la pandemia. ¿Queda clara esa idea? Bien. Ahora, hay contextos entonces en donde yo puedo adivinar o prejuzgar de que puede existir cambio estructural, pero también hay contextos donde yo no sé dónde puede haber cambio estructural, y la prueba inicial que debería de hacer es esta, porque esta prueba, como dice aquí, es una prueba de cambio estructural cuando no sabes qué punto probar, qué periodo probar, no sospechas de ningún periodo, así que haces esta prueba. Y aquí nos reporta un valor muy particular de esta prueba. Dice el valor máximo de F, que es 7.10, corresponde a la observación 1973. Y entonces 1973 es más o menos este. Ese es el punto más alto del valor del estadístico de razones de verosimilitud de Quant, que en realidad es una distribución F. Y dice, pues te digo que el 73 es el valor más alto. No significa que en el 73 haya cambio estructural, no está afirmando eso. Es una prueba exploratoria, y lo que nos dice es, si buscaras inestabilidad de los parámetros, el año 1973 es el que tiene más posibilidades de tener un cambio estructural, pero habría que hacer pruebas que confirmen el cambio estructural. Y es por eso que hicimos las pruebas de QSUM, que son las otras que les estoy pidiendo que investiguen. Hacen la prueba QSUM, salen los números del QSUM aquí, su gráfico, y dices, no, pues no hay cambio estructural.
pero tengo que complementarlo con el contraste de QSUM de cuadrados. Y el QSUM de cuadrados me da esta conclusión y dice, no, pues tampoco veo que haya un cambio estructural usando el QSUM de cuadrados. Así que en nuestro diagnóstico, aquí por ejemplo aparecen las pruebas, contraste emisión de variables. Esto es otra cosa que había hecho. Son estas. Aquí está con hipótesis nula es que no hay cambio estructural. La hipótesis alternativa sería que sí hay cambio estructural, ¿no? Y el QSUM de estabilidad de los parámetros, aquí nos dice también no hay cambio en los parámetros y podemos ver aquí en el valor P, ¿no? Así que este sería nuestro diagnóstico. No tenemos muchos elementos para decir que efectivamente hay cambio estructural, pero si quisiéramos ser un poco más quisquillosos, y eso les puede pasar con su modelo de tasas de crecimiento, regresamos a esta lectura 1973. Como ese es el valor que tiene más posibilidades, podríamos hacer una prueba que se llama prueba de punto de quiebre. Lo que hace la prueba es, le damos la fecha y hace un razonamiento para decirte si tiene sentido que haya cambio estructural ahí o no. Insisto, esto que estamos haciendo ya está de más, porque las pruebas y en el orden en el que las hicimos y de alguna manera en el estándar probatorio, con esto es suficiente para decir no hay cambio estructural. Pero vamos a ver qué pasa en el 73, vamos a ver qué cara hace la prueba específica de punto de quiebre. Para hacer esa prueba nos vamos aquí a donde dice contraste, y aquí hay una prueba que se llama contraste de Chow. Y dice observación en la cual dividir la muestra. ¿Qué año era el que la prueba de Quant nos decía que era el más probable? El 73. Sí, el 73, nada más para... Uh, 1973, correcto. Muchas gracias, Miguel. Entonces aplicamos un contraste de Chow para el 73. El contraste de Chow es una nueva regresión. De hecho, con lo que nos decía Miguel de hacer usar una variable dummy, si uno analiza esta regresión, que lo van a tener que hacer porque es una prueba más, investigar qué hace la prueba de Chow. Aquí se van a dar cuenta de que hay algunas variables, pues algo así como unas variables dummy, digamos, ¿no? O por lo menos unas variables que hacen que se distingan los datos unos de otros. Bueno, aquí nos dice, pues, la prueba consistió en hacer una regresión de Chow. Se usó mínimos cuadrados, aquí están las observaciones, aquí está la variable dependiente, y aquí están las variables que se metieron según la prueba de Chow. Aquí tenemos unas ciertas variables que ya sabemos que son las que comúnmente utilizamos, y luego la prueba de Chow aquí le agregó unas variables que quién sabe qué sean. En su investigación de esta prueba se van a dar cuenta de qué variables son estas y por lo tanto de qué lógica tienen, ¿no? Entonces, al investigar lo que hacen estas pruebas que les estoy pidiendo, lo que espero es que ustedes sean capaces de controlar y de interpretar lo que está pasando en esa prueba. Bueno, el resumen de lo que esté haciendo esta prueba está aquí.
aquí no nos está diciendo quién es la hipótesis nula, está el valor P. Pero si regresamos a la regresión y aquí observamos lo último que se agregó a la salida de esa regresión, dice, pediste un contraste de Chow de cambio estructural para el año 1973. La hipótesis nula es no hay cambio estructural. Y luego en el estadístico de contraste te dice el estadístico es 7.10 y el valor P es este. ¿Cuál sería su conclusión al ver ese estadístico? Bobby. ¿Alguien? La Pues que sí conclusión hubo un es... cambio estructural. Ajá, otra vez, Gabriel. Que sí hubo un cambio estructural. Que sí hubo un cambio estructural, exacto. Fíjense, estas pruebas son muy sensibles ante, digamos, algo así como un brinquito en lo que pasa con, no diría que con los residuos, pero es una forma de visualizarlo pedagógicamente. Cuando ve algo de cambio en el ajuste, entonces te dice, oye, aquí podría haber cambio estructural. Como les decía, son muy sensibles estas pruebas. También depende mucho de la cantidad de observaciones que tengamos. Aquí no son muchas observaciones. Es por eso que estas pruebas o esta idea del cambio estructural se tiene que revisar usando el QSUM y el QSUM de cuadrados. Con esas dos bastaría para diagnosticar esta posibilidad. Ahora, si uno quisiera algo así como hacer un modelo que tuviera cambio estructural o crear modelos que vengan a partir de cambios estructurales, con cierta validez puede profundizar en ellos por este tipo de lecturas. Pero lo que tenemos que entender es que no habría cambio estructural porque las otras pruebas no me dan elementos para pensarlo. Me voy a regresar otra vez a lo que hacía este gráfico. Este gráfico nos decía, mira, en todos estos puntos, habría cambio estructural, habría posibilidades de cambio estructural, ¿no? Cuando uno ve este tipo de gráficos, hay gráficos como este que tienen valores mucho más altos de la F, por ejemplo, ¿no? O incluso estos gráficos son un poco más pequeños. Pero lo más común es que encuentres algún punto o incluso una gran cantidad de puntos que se salgan de esta banda al 5%. Vamos a hacer otra prueba de cambio estructural y vamos a hacerla en el 85, por ejemplo. Contrastes, contraste de Chow, y vamos a ponerle aquí 85 y le damos a aceptar. Nuevamente se hace el razonamiento del contraste de Chow y si nos vamos para acá, lo que dice la prueba es que no hay cambio estructural. Si nos vamos a la salida de la regresión, aquí está presentada la prueba junto con su hipótesis nula. No hay cambio estructural. El valor P es más alto que cualquier nivel de significancia. Entonces, fíjense lo sensible que es esta prueba. Es tan sensible, y lo podemos ver aquí, que si probamos muchos de estos puntos, te va a decir hay cambio estructural.
Si probamos estos puntos, nos va a decir no hay cambio estructural. Entonces, ¿qué deberíamos de pensar? Que casi, por ejemplo, una forma de verlo es aquí tendría sentido que haga un cambio en los datos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que considere los datos desde el menor año hasta este año, más o menos por aquí, digamos 1981. Y esto fuera una muestra con la cual hiciera un modelo. Y de aquí en adelante, otra muestra con la cual hiciera este modelo. Esa es una interpretación que podríamos hacer de esto. Pero, como les decía, si nos quedamos con esta prueba que es exploratoria, que es algo así como general, podríamos caer en el error de decir que hay cambio estructural para muchas observaciones, porque es una prueba, la prueba de Chow, cuando probamos punto por punto, muy sensible. Entonces, estos resultados que aparentemente nos dicen hay cambio estructural, hay que calibrarlos, digamos, y una forma muy aceptable en la que se calibran es usando la prueba QSUM y la prueba QSUM de cuadrados. Así que esto es lo que observamos, y con todas estas consideraciones que pueda tener una prueba de cambio estructural, ¿tienen alguna duda? Muy bien. Entonces, eso es lo que podemos decir de cambio estructural en cuanto a diagnosticar el cambio estructural. No vemos un cambio estructural en este modelo, que es el modelo 4. ¿Qué otro contraste decíamos que podíamos hacer? ¿Cuál seguiría? Ya lo puse ahí. El de omisión de variables. Antes de ese, el de la no linealidad. Tenemos aquí varias pruebas de no linealidad. Nos vamos a quedar con estas tres. La otra prueba que le van a agregar a su investigación es esta prueba, contraste reset de Ramsey. Es una prueba inicial, es una prueba general, como ahorita veíamos la de pruebas de razones de verosimilitud de Quant. Y es una prueba general en el sentido de que prueba dos posibilidades de no linealidad, en parámetros y en variables. Hay que empezar por aquí, digamos, en la secuencia de pruebas se sugiere empezar por aquí y luego profundizamos en estas que están acá. Bueno, vamos a escoger el contraste reset de Ramsey. Y entonces aquí me da algunas opciones. Dice el contraste de cuadrados y cubos, el contraste de cuadrados solamente y el contraste de cubos solamente. Además de una combinación de todas estas variables, variantes, digo, ¿no? Bien. Fíjense, vamos a escoger el de cuadrados solamente, por ahora. Aquí está el resultado de la prueba reset, que nuevamente es una regresión auxiliar. Y dice, pues pediste una prueba reset, mínimos cuadrados, usando estas observaciones. En la regresión auxiliar puedo observar a G como variable explicada, las variables que hemos estado utilizando, y luego aquí le agregó una que quién sabe qué sea, aunque yo creo que bueno, se les digo qué variables para que tal vez les sea un poco más fácil lo que van a investigar. Esta variable es la variable Y estimada
y al cuadrado. Entonces, la prueba reset está haciendo un modelo donde tenemos lo que ya era parte del modelo y le agrega una variable que es la estimación de Y. Esta estimación de Y, si ustedes escriben la ecuación de Y, que sería un poquito más visual, se van a dar cuenta de que lo que hay aquí adentro son cuadrados de estas variables y cuadrados de los parámetros de estas variables. Es decir, la prueba reset es una prueba general que está metiendo no linealidades, en este caso específicamente cuadrados, porque eso es lo que le metimos, tanto de las variables como de los parámetros. Es decir, está intentando identificar la no linealidad en un sentido cuadrático en los dos sentidos que vimos en la teoría. Y eso lo resume en un estadístico, nuevamente un estadístico de significancia conjunta. Cada vez que ustedes vean una prueba F o una prueba que se distribuye como una F, eso es una prueba de significancia conjunta. Y aquí está su valor P. Al 95% de confianza, la hipótesis nula es forma funcional lineal. La alternativa es forma funcional no lineal. Esta conclusión nos dice que hay que rechazar la hipótesis nula de forma funcional lineal al 95%. Y entonces, ¿qué concluimos? Que el modelo ¿nos sirve? Esa sería la primera pregunta. ¿Ese modelo nos sirve? Porque propusimos un modelo lineal y la prueba te dice, no, pues el modelo debe ser no lineal. No necesariamente. Fíjense, aquí está lo que se agrega a la salida de la regresión que tiene que ver con esta prueba reset. Podemos ver la hipótesis nula donde dice la especificación es adecuada. Por eso les decía que correcta especificación en realidad son dos cosas. La cantidad de parámetros, bueno, la cantidad de variables explicativas y la forma funcional lineal. Bueno, podemos ver aquí entonces la hipótesis nula de que la forma funcional lineal es adecuada y la alternativa de que no sería adecuada. Esta prueba, al ser muy general, también necesita que la complementemos con casos específicos. Déjenme apago los audífonos porque a mí ya me está haciendo mucho eco. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Entonces, veamos. De lo que decimos aquí, tenemos que complementar esta prueba con algo más, pero esta prueba es el inicio de por dónde la tenemos que complementar. Lo que probamos fue una especificación de una prueba reset con cuadrados solamente. El hecho de que se rechace la hipótesis nula nos dice, oye, tienes un modelo lineal que puede ser que no esté mal, pero la prueba te dice que si exploras no linealidades, en este caso con cuadrados, podrías encontrar una mejor explicación. Y ahora, la prueba me habla de no linealidades en variables, porque es lo que prueba, y también en parámetros.
es más sencillo probar en variables. Así que vamos a hacer eso. Vamos a pedir una prueba más específica. Esta, por ejemplo, que dice no linealidad de cuadrados. Y en la no linealidad de cuadrados vamos a obtener una nueva regresión auxiliar que agregó cuadrados. Fíjense lo que hay aquí. Tenemos el residuo, tenemos variables explicativas que son las que ya teníamos, y luego acá tenemos cuadrados de las variables explicativas. Entonces lo que hizo esta prueba complementaria fue, como la prueba reset te dice que probando cuadrados perdón, es que se apagó mi pantalla, pero creo que a ustedes no se les apagó, ¿verdad? Se les siguió mostrando. Sí, se sigue viendo. Sí. Cosas raras. Aquí otra vez anda fallando. De repente tengo que estar probando. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Bien, ya. Les decía, el razonamiento que hace esta prueba complementaria a la prueba reset, que utiliza cuadrados de las variables, pues tiene que ver con que en la prueba reset nos dijo, oye, si tú crees que en cuadrados puede haber una explicación para la variable, en este caso consumo de gasolina, más allá de lo lineal, pensando en cuadrados, pues haz esta prueba específica donde metes cuadrados de las variables, y lo que vamos a tratar de, o lo que hace esta prueba complementaria es, pues como ya tienes indicios de los cuadrados, mete las variables al cuadrado, y aquí podríamos ver la significancia individual de cada una de estas variables al cuadrado. Es decir, digamos que hacemos una interpretación de una regresión donde queremos explicar el consumo de gasolina, y está la variable, por ejemplo, precio de la gasolina de manera lineal y es explicativa. Pero también si meto el cuadrado del precio de la gasolina es explicativa. ¿Alguien había hecho esto? Meter cuadrados o incluso otras expresiones no lineales que no sean logaritmos a los modelos como variables explicativas. Ok, Miguel. Tal vez para muchos es nuevo, pero no porque sea nuevo no quiere decir que no tenga sentido. Tiene mucho sentido y tiene una interpretación. Estos coeficientes que están aquí, sí, bueno, ahorita que lleguemos a la conclusión, pero esos coeficientes que acompañan a las variables al cuadrado, pero ya en el modelo, no en este que es una prueba, ¿no? Ya dentro del modelo, tienen una interpretación. Los coeficientes de variables cuadráticas tienen interpretaciones. Así que, ¿qué es lo que nos dice este modelo si tratamos esta prueba? Si tratamos de desmenuzarla, que podría haber indicios de que el cuadrado de PG es útil para explicar el consumo de gasolina. Parece que no hay indicios de que Y sea útil para explicar el consumo de gasolina. Parece que no hay indicios de que el cuadrado de P sub n sea útil para explicar el consumo de gasolina. No obstante, PS y POP, para PS y para POP, sí. Entonces, tengo aquí algunas
posibilidades de variables adicionales que son los cuadrados de algunas de las variables que ya tenía. Eso es lo que me diría esta lectura, digamos, metiéndome yo al detalle de esta regresión. Eso es ya muy específico, pero en general esta prueba metió cuadrados de las variables y lo que queremos es valorar qué tan conveniente es probar cuadrados de esas variables explicativas. Eso se resume, porque puedo hacer interpretaciones individuales, pero esto se resume con una prueba de significancia conjunta, nuevamente. Aquí está su estadístico y aquí está su valor P. Y aquí está la conclusión, que es la hipótesis nula es que no es necesario modelar con una no linealidad, es decir, la forma funcional lineal es correcta. La forma funcional no lineal, en este caso cuadrados, específicamente sabemos que son cuadrados de las variables, no tendría sentido, porque, bueno, sí tendría sentido, y aquí lo vemos, ¿no? En el valor P, se rechaza la hipótesis nula de forma funcional lineal correcta contra la alternativa de forma funcional no lineal, específicamente con cuadrados de las variables. Es decir, esta prueba complementaria a la prueba reset me está diciendo, pues, puedes explorar cuadrados de las variables que tenías. Y eso podría mejorar el modelo. ¿Qué haría en cuanto a mejorar el modelo? Lo que haría es aumentar la capacidad explicativa del modelo. Pero hay un problema, no sé si lo vean. Es decir, aquí es UHAT, porque esta es la prueba. Pero si este fuera consumo de gasolina y aquí tenemos las variables que ya metimos para explicar el consumo de gasolina, que todas eran significativas, y yo luego le agrego cuadrados de las variables explicativas que están aquí, y digamos que sí hay alguna que es significativa y dices, encontré un modelo que aparentemente no podía mejorar en cuanto a variables explicativas, porque ustedes lo hicieron con la reducción de lo general a lo particular. Solo que eso lo hicieron pensando que solo era válido meter variables lineales, ¿no? Es válido meter variables no lineales. Sí, porque las podemos modelar, ¿no? Así que ya encontré variables explicativas, más variables explicativas. Podría mejorar la capacidad explicativa del modelo. Y sí va a mejorar. Pero ¿alguien ve algún problema de meter estas variables al cuadrado con las demás variables que son lineales? Digamos un problema entre comillas, pero ¿qué consecuencia negativa podría tener sobre el modelo? ¿Alguien identifica alguna? La proporción, ¿no? Del momento de elevarlo al cuadrado, pues ya se sale del rango de las lineales normales. Porque pues ya estás como... Sí, ya. Ajá. Ya no tendría una interpretación de las unidades de medida lineales, digamos. O sea, ya no puede ser una interpretación como de se mueve esta cantidad de dinero y se mueve esta cantidad de litros, ¿no? Aquí sería, se mueve esta cantidad de dinero al cuadrado y se mueve esta cantidad de litros, ¿no? Que eso, para presentarlo y explicarlo, a muchos no les va a hacer sentido, ¿no? Entonces no recurrimos a esa interpretación, pero es un problema. Sí, ese sí es un problema en algún sentido, ¿no? Pero esa es una consecuencia de... Hay otra, no sé si lo vean desde el punto de vista de la multicolinealidad. ¿Ya se relacionan entre sí las variables independientes? Sí, o sea, seguramente hay mucha relación entre esta variable y esta variable porque son la misma variable, ¿no? Solo que una está al cuadrado y otra es lineal. Eso significa que debe de haber algo que podría relacionarlas en un sentido de combinación lineal. O sea,
podría haber un problema de multicolinealidad. Ese es un inconveniente. Ahora, nosotros ya teníamos un modelo base, que es este. Es este. Solo tiene estas variables en expresión lineal, las podemos interpretar fácilmente, cualquiera entendería esa interpretación. Tal vez muchos no entenderían la de cuadrados, pero esta que solo tiene variables lineales se puede entender. El R cuadrado de este modelo es muy alto, ¿no? Si yo le agrego PG al cuadrado, este valor va a subir, pero ¿qué tanto puede subir? Es más, vamos a hacerlo, ¿no? Nada más que necesito generar el cuadrado de estas variables. Por ejemplo, PG. Vamos a añadir pues un cuadrado de esta variable. Aquí está. Pues se preguntaban por qué este menú me decía, oye, hay que agregar logaritmos, cuadrados. ¿Por qué propone agregar tanta cosa? Pues cada una de estas cosas tiene su razón de ser, ¿no? Entonces, cuadrados de las variables, ahí está. Y vamos a hacer un modelo, pues, donde, bueno, ya la agregué, entonces ya puedo modificar este modelo que está acá. Este es el modelo base y le voy a agregar un modelo que creemos que lo va a mejorar. Perdón, en editar, modificar el modelo. Y entonces, pues, buscamos el cuadrado de la variable, aquí está. Ya tenemos PG y tenemos el cuadrado de la variable y le damos a aceptar. Aquí el problema es que ya se movieron estas significancias, si lo ven. PG ya no es significativo y el cuadrado tampoco es significativo, ¿no? Si este cuadrado de manera individual hubiera sido significativo, o sea, esta R cuadrada sería más alta que en el modelo pasado, ¿sí? Significativamente más alta. De hecho, incluso si yo al solo agregar esta variable, también esperaría que la R cuadrada haya subido. O sea, aunque le agregue una variable no significativa al modelo, la R cuadrada también puede subir. Va a subir, ¿no? Por eso es que utilizamos la R cuadrada ajustada. Porque este modelo ya tiene un tamaño distinto. Entonces, lo que debería de hacer para compararlo contra el otro modelo es usar la R cuadrada ajustada. Y ahí me daría cuenta si este modelo es superior al otro. Si comparamos las R cuadradas ajustadas, nos vamos a dar cuenta de que este modelo no es superior al otro. Entonces, intenté agregar una de las no linealidades en una de las variables que me estaba proponiendo la prueba y no encontré un modelo mejor. Esa es como mi primera conclusión. Así que no encontré un modelo mejor y pues no está mal porque yo ya tenía una R cuadrada muy alta. Ya no puedo mejorar tanto el modelo en realidad. Entonces, aunque la prueba me sugiera la posibilidad de mejorar el modelo porque al principio la prueba reset me dijo, oye, hay no linealidades que podrías explorar. Ah, bueno, pues vamos a ver. Cuadrados. Oye, pues hay cuadrados de las variables que se podrían incorporar al modelo. Ah, pues los metemos. No voy a obtener una mejor R cuadrada que valga la pena y voy a meter una variable que voy a tener que explicar como me lo dijeron hace ratito y ahora con cuadrados, ¿no? Y además puede haber un problema de multicolinealidad entre esas dos variables. Así que lo que gano con costo no lo compensa. Ese costo no compensa eso que podría ganar, ¿sí? Y en realidad, al ver esto, digo, pues en realidad no gané capacidad explicativa. Así que el supuesto de forma funcional no lineal no es un supuesto que te haga desechar el modelo que ya tienes. Es un supuesto que te da posibilidades para encontrar más modelos donde las variables explicativas no son lineales o tienes más que solo variables explicativas lineales. Y la otra posibilidad, que no lo hemos visto, es o que explores no linealidades en los parámetros, pero eso es más complejo.
Eso es más complicado. Eso genera todavía más... es más abstracto aún, ¿no? Esta idea de los parámetros no lineales. Tiene sentido también, pero si cuesta trabajo encontrarle sentido a las no linealidades en las variables o interpretaciones, sobre todo en la interpretación, pues va a costar muchísimo más trabajo interpretar un parámetro no lineal. Bueno, pero esto es lo que tienen que hacer. En resumen, nuevamente, teníamos este modelo inicial, nos vamos a contrastes, empezamos por una prueba reset, podemos meter cuadrados, podemos meter cubos solamente, podemos meter cuadrados y cubos. ¿Por qué usamos cuadrados y cubos? Porque son las no linealidades más comunes. O podemos meter una combinación de todas y pues a ver qué dice la prueba. Si la prueba me dice no explores linealidades, ya, ¿no? Me libré de todo esto. Bueno, me libré en el sentido de que ya no tengo que estar haciendo estas posibilidades. Pero si el modelo que tengo lineal es muy malo, muy poco explicativo, al hacer esta prueba yo lo que estaría deseando es que sí me diga que hay no linealidades, porque me va a dar muchas posibilidades de mejorar el ajuste del modelo. Bueno, entonces podemos empezar por aquí. Digamos, usa las no linealidades más comunes. Hacemos la interpretación de la prueba y te dice, no, pues sí, explora no linealidades, forma funcional lineal como hipótesis nula, se rechaza, así que explora no linealidades. Por ejemplo, aquí que le pedí, creo que le pedí la combinación, ¿no? Vamos a hacerlo. Todas las variantes. Ah, no, esa no era la que había pedido. Cuadrados y cubos era este. Entonces, por ejemplo, aquí metió el y-hat al cuadrado y el y-hat al cubo. Está probando ambas posibilidades. Cuadrados en las variables y en los parámetros y cubos en las variables y en los parámetros. Lo que puedo ver con esto es, oye, explórate cuadrados y cubos, así que tengo el mundo de los cuadrados y el mundo de los cubos para tratar de mejorar el modelo. Y lo siguiente era, pues bueno, si pienso en los cuadrados, voy a hacer una prueba específicamente de solo cuadrados y hacíamos esta de no linealidad de cuadrados, ¿no? Y teníamos la interpretación que vimos hace rato. Oye, si piensas en variables al cuadrado, podría ser una buena opción meter variables al cuadrado. ¿Qué seguiría aquí? Pues que metamos cuadrados de todas estas variables, así como lo hice de esta manera. Esto que estoy describiendo, digamos, hasta ahí es como lo que tienen que utilizar para diagnosticar. Pero ya si quisiéramos utilizar lo que dice el diagnóstico, digamos, corregir usando lo que dijo el diagnóstico, entonces tendría que agregar aquí cuadrados. Lo ideal sería agregar cuadrados de esas tres variables y hacer un modelo de estas 5 variables, bueno, de las 5 variables que eran explicativas y el cuadrado de esas 5 variables, porque en ese universo de variables en el que me estoy moviendo ahora. Agregamos esas 5 variables y hacemos una reducción nuevamente por significancia para ver qué variables quedan, qué combinación de variables lineales y cuadráticas queda. Y ahí ya tendría el nuevo modelo, ¿sí? Eso es parte de la corrección, por eso es que no me meto ahorita mucho en esto, sino lo primero es que apliquen las pruebas de diagnóstico, que entiendan las pruebas de diagnóstico, por eso lo que investigan y por eso lo que les explico y al nivel que se los explico, y tengan un panorama de la lectura de sus modelos. Así que, ¿hasta aquí alguna duda? Bien. Nos falta una prueba más. Esa prueba es bastante...
no diría que enredada, no diría que compleja, pero sí requiere de mucha imaginación, de mucha imaginación. La prueba que sigue es partiendo del modelo de este modelo, que es nuestro modelo 4. La prueba que sigue tiene que ver con que la cantidad de variables... bueno, perdón, antes de pasar a eso. Con esto entonces metíamos cuadrados de variables explicativas. Con esta meteríamos logaritmos de variables explicativas, porque el logaritmo también es una no linealidad, así que agréguenle a su lista de por qué usamos logaritmos una más, que es el logaritmo me permite modificar la interpretación de los parámetros y eso puede ser conveniente. El logaritmo puede inducir normalidad en el residuo o en los residuos. El logaritmo puede inducir, pero no es para eso, aunque puede hacerlo, estacionariedad. Estos 3 puntos ya se los había explicado. Pero agréguenle una más. El logaritmo es una forma de modelar con no linealidades. Y es una forma común también. Cuadrados y logaritmos en las variables son las no linealidades más comunes. Bien, entonces investigan qué es la prueba RESET de Ramsey. Y ahora sí pasamos al siguiente supuesto. Solo que este supuesto es un poco... a muchos los confunde. Esa es la verdad. También yo cuando cuando me presentaron estos supuestos decía, ¿sí es así o no era así? El siguiente supuesto tiene que ver con que la cantidad de variables que metimos al modelo sea la correcta. No metimos más y no omitimos alguna que pudiera ser relevante. No metimos alguna irrelevante y no omitimos alguna que pueda ser relevante, ¿no? Ese es el supuesto que sigue. Eso es un poco filosófico en realidad, ¿no? Porque, como les decía, no sabemos cuántas variables son las que tenemos que meter a un modelo. Simplemente lo que hacemos es, pues metemos muchas, las que podamos, y empezamos a reducir la significancia por significancia individual, entre otros métodos, pero este es el más común y el más rápido, tal vez. Y ya nos queda un universo de solo variables significativas. En ese universo de variables significativas nos empezamos a mover. Sí, se las puedo compartir. Voy a averiguar cómo compartírselas, pero sí se las intento compartir. Porque nunca he usado esas notas. Les digo, usaba el Jamboard. Pero bueno, las intento compartir. Entonces, en este supuesto, que tenemos además 2 posibilidades, y eso lo hace un poquito más confuso, tenemos 2 posibilidades. Si decimos que el modelo tiene la correcta cantidad de variables y que eso más o menos lo podemos, o de alguna, no más o menos, sino una forma en la que atacamos esa idea es pues que la R cuadrada sea alta, porque si la R cuadrada es alta, significa que metimos las variables adecuadas. Entonces, por capacidad explicativa del modelo, podemos darnos cuenta de qué tan alejados estamos de este supuesto, de meter la cantidad correcta de variables explicativas. Pero esta no es la única forma de ver ese supuesto. Otra forma de ver ese supuesto es, dice el supuesto, no omitiste variables relevantes. Y dices, bueno, una variable relevante para el modelo, ¿cómo identifico que una variable sea relevante para el modelo? Por significancia individual. Pero, y aquí separo 2 cosas que espero que las entiendan bien porque es una pregunta de su examen corto. Tienen 2 exámenes, un examen corto y un examen largo. El examen corto es individual, el examen largo es grupal y tiene varias cosas teóricas, por eso lo hago grupal. Digamos como al nivel de lo que estamos viendo. Pero en el examen corto es un examen como con estas ideas que les explico de repente con los modelos, como esta que les voy a decir, que es cómo atacamos el supuesto de que la cantidad de variables es la correcta. Pues lo podemos ver por la capacidad explicativa del modelo. Ese es un criterio.
El otro criterio lo puedo ver en cuanto a analizar la significancia de las variables que meto en el modelo. Y entonces no es lo mismo. O sea, ¿por qué decimos que una variable es relevante en un modelo? Porque su variabilidad es tal que explica mucha de la variabilidad de la variable explicada. Pero eso no tiene nada que ver con que la variable sea significativa estadísticamente. O sea, son dos criterios distintos. Bueno, no es que no tenga nada que ver. Hay un grado de relación, pero no son lo mismo. Y la otra es entonces ver la significancia de la variable. Pero cuando hablamos de significancia, tenemos dos posibilidades: significancia individual y significancia conjunta. Entonces, si yo le hago una prueba de omisión de variables relevantes a un modelo, que es esto que tenemos aquí, esta prueba, si yo le hago una prueba de omisión de variables relevantes, me voy a enfrentar a dos posibilidades. Una, la significancia individual, y la otra, la significancia conjunta, ¿no? Que ya hemos hecho algunas lecturas o ya tenemos una idea de qué es la significancia conjunta. Pero puede ser que al hacer esta prueba encuentre una conclusión cuando veo la significancia individual y una conclusión cuando veo la significancia conjunta. ¿Dónde vimos esto? En la prueba de autocorrelación, donde decías, oye, pues el rezago de orden 1 es significativo. Sí, pero si tú metes más variables y ves una prueba de significancia conjunta, pues la significancia conjunta te dice, pues eso que viste es uno de muchos y ese uno de muchos no pesa tanto. Así que olvídate de tu conclusión de una sola variable, ¿no? Cuando hablamos de omisión de variables, como les decía, nos enfrentamos a eso. Al hablar de verlo desde el punto de vista de la significancia. Vamos a tener interpretaciones variable por variable y vamos a tener interpretaciones conjuntas. Y lo mismo va a ocurrir con una prueba de adición de variables. Vamos a tener interpretaciones de una variable y vamos a tener interpretaciones de varias variables. Y eso hace más compleja la lectura de esta prueba. Por eso es que ahorita ya nos va a dar tiempo, porque ahora sí quiero pasar lista. Ahorita no nos va a dar tiempo, pero es una prueba con muchas variantes, pues. Eso es lo que les quiero decir. Y eso hace más compleja la lectura de esta prueba. Pero bueno, denme un minuto nada más, porque su lista la tengo en otra computadora. Denme un minuto y ya regreso.
¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, pues voy a pasarles lista ahora desde abajo hacia arriba y ya nada más la última tarea es que ustedes tienen su modelo de tasas en tasas de crecimiento, un modelo utilizando las mismas variables que hemos estado viendo para explicar estas pruebas. ¿Y qué van a hacer? Pues hacer una revisión de cada uno de los supuestos, reportar si se cumplen o no se cumplen esos supuestos, excepto el de omisión de variables, y adición de variables, que es este último, ¿no? Porque ese no lo hemos visto, pero ese es el chiste, que ustedes sean capaces de diagnosticar cada uno de estos supuestos para ese modelo de tasas de crecimiento. Ya les había dejado el miércoles que revisaran la normalidad de los residuos de su modelo de tasas de crecimiento. Entonces, pues es parte, digamos, ¿no? De la misma tarea. La tarea completa está la parte de cosas que van a investigar y está la parte de hacer el diagnóstico de su modelo en tasas de crecimiento. Bueno, les paso lista. Hay otra cosa. ¿Qué han pensado de reponer clases el último día, el último sábado, o reponerlas el sábado primero? ¿Alguien tiene inconveniente de que sea el sábado primero? Porque si tiene inconveniente ese día, pues lo hacemos el último sábado. Pero si reponemos clase el sábado primero, pues tal vez acabemos antes o pues ya no está empezada la última clase, ¿no? que es un sábado. O deciden